Licenia Espinel comparte un diálogo con el invitado. Saludamos a esta hora de la tarde en la segunda emisión de Punto Noticias al abogado penalista Carlos Soria para analizar la situación que vive el país a raíz de una serie de denuncias de corrupción y actos que ha realizado la Fiscalía precisamente para investigar estas denuncias. Doctor Soria, buenos días, buenas tardes ya, bienvenido a Punto Noticias. ¿Cómo interpretar esta serie de irregularidades que han sido denunciadas en las últimas horas y la actuación de la Fiscalía General del Estado en estos casos? Le escuchamos, le saluda Licenia Espinel, buenas tardes. Buenas tardes, Licenia, muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, bastante preocupado por todas las cosas que a nivel país hemos estado escuchando sobre los allanamientos, las actuaciones de la Fiscalía y más que nada, nuevamente la injerencia de ciertos actores políticos dentro de lo que deberían ser actuaciones completamente independientes por parte de la justicia ecuatoriana. Vemos por una parte que tanto Fiscalía como con la Policía Judicial llevan a cabo investigaciones, allanamientos, formulaciones de cargos, y luego cuando al parecer ellos mismos piden una serie de medidas cautelares, se ofuscan o se enojan por el resultado de las mismas, es decir, cuando se las conceden. Entonces sí, nosotros nos damos cuenta, y esto es una opinión profesional, lógicamente, que nuevamente es el poder político el que trata de influenciar en el poder judicial. No nos olvidemos que si bien la Fiscalía es la titular de la acción pública penal, pues tiene reglas, tiene una forma de comportamiento y tiene que cumplir y justificar muchos requisitos para pedir ciertas medidas cautelares o no. Cuando esto se da de entre, digamos, cuando forzas este tipo de cosas, cuando primero sales en una televisión y en una entrevista y dices que a cierta persona se le va a formular cargos dentro de una investigación que han estado conduciendo hace semanas, y luego resulta que la formulación de cargos se da por la arma que se ha encontrado dentro de un domicilio, pues no hay esa sindéresis, no hay esa coherencia, que a la final de cuentas, en derecho penal estrictamente, pues podría provocar incluso nulidades que podrían ser adoptadas y observadas por parte de la defensa técnica del procesado, lo cual haría no solo que el impulso y que la investigación de Fiscalía tenga el grado de serenidad y de efectividad necesario, sino que además quedas mal, porque por un lado dices que vas a hacer una cosa y por otro lado dices otra. Esto siempre en respeto al debido proceso y a las garantías constitucionales establecidas para cualquier tipo de persona procesada. Por más execrable que sea el crimen, no se puede establecer, y en eso tengo una distancia muy grande con el criterio de la señora fiscal general, en que por el tipo del delito tiene que dictarse en una prisión preventiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha dicho en muchas ocasiones ya, y ha llamado la atención al Ecuador, que el abuso de la prisión preventiva se estaría convirtiendo en un adelanto de pena, algo que es completamente prohibido por la Corte Interamericana. En este sentido, si vemos los resultados, pues nos estamos dando cuenta que nuevamente tal vez la frustración de Fiscalía, porque no saben las cosas, está llevando a dar declaraciones en el ámbito político, cuando deberían ser netamente técnicas. Ahora, doctor Soria, la Asociación de Jueces ha rechazado esta especie de queja, de reclamo, de presión por parte de la Fiscalía, que no le ha gustado las decisiones judiciales y asegura que sus decisiones son amparadas en derecho. ¿Cómo entender esta pugna que se da ahora tanto entre la Fiscalía como los jueces? Bueno, está clarísimo, ¿no? Los jueces en su atribución jurisdiccional de evaluar ya ahí sí, nada del tema mediático, nada de los shows, de los reportajes, de las fotos, sino realmente lo que presenta Fiscalía dentro de una audiencia, tiene razón al molestarse y sacar un comunicado como esos, porque la independencia de los jueces y de su potestad jurisdiccional debe prevalecer por sobre cualquier cosa, y nos guste o no nos guste las decisiones que ellos toman, deben ser respetadas. Si es que Fiscalía no está de acuerdo con algún tipo de incidencia dentro de un proceso, pues tiene los mecanismos necesarios para hacerlos valer en la cancha que es, en la cancha del derecho penal, en audiencia pública, oral y contradictoria. Cualquier otra cosa que se haga a nivel mediático y a nivel de medios de comunicación, y tal vez tratando de injerenciar, como dije ya, en el tema judicial, pues es una intromisión indebida. La señora fiscal puede estar, y como muchos de los profesionales hemos estado muchas veces, completamente frustrados por una decisión judicial. Pero eso no lleva a que nosotros tengamos que, en este caso, poner en tela de duda si es que una actuación u otra actuación está bien o mal, dependiendo del vaivén político del caso que sea.
En el ámbito penal, doctor Soria, ¿cómo ve usted, cómo lo analiza, cómo ha actuado la Fiscalía, por ejemplo, en el caso del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, en el caso del hospital de Pedernales, que involucra al asambleísta de Alianza País, del ala morenista, el asambleísta Mendoza, cuya audiencia de formulación de cargos recién se va a realizar el día de hoy? Eh, ¿Cómo analizar estos casos? ¿Usted cree que la actuación desde el punto de vista penal ha sido correcta en cada uno de los casos que hemos conocido hasta el momento? Incluso en el caso en Quito, el gerente del agua potable, o el exgerente en este caso, tiene prisión preventiva, pero al señor Mendoza recién hoy se le convoca a una audiencia de formulación de cargos. Cuando este caso salió a la luz hace varias semanas, su asesor fue detenido para investigaciones, pero al asambleísta no se le convocó ni siquiera a rendir una versión, sino hasta hoy. Y es un tiempo que se perdió para investigar, para recabar evidencias, etcétera. ¿Cómo analizar esto? Bueno, en derecho procesal obviamente existen reglas que nos permiten a nosotros adecuar el procedimiento y cumplirlo para que se den ciertas actuaciones. En los tres casos que usted me ha planteado, tenemos que diferenciarlos porque cada caso es diferente, aunque lamentablemente las aristas que componen el tema político los mezclan. En el caso del prefecto del Guayas, la decisión judicial, y sin conocer el expediente, debió haber sido la correcta, y es la correcta, por como lo estoy planteando. Él tiene los suficientes arraigos en este momento, porque precisamente tiene un cargo de elección pública, él tiene que estar en su prefectura, existen otras alternativas que son diferentes a la prisión preventiva. Qué pena que eso no se dio, por ejemplo, en el caso de la prefecta de Pichincha, que simplemente a ella obviaron todas estas cosas que se hicieron bien allá y aquí lógicamente la metieron presa. Pero tú te das cuenta ahí entonces de la selectividad de los casos y de cómo la justicia puede ser manipulada. Está bien que se le hayan dictado estas medidas cautelares al señor prefecto del Guayas, pero nosotros no podemos interpretar una decisión judicial al antojo del vaivén político, nuevamente. En el caso del expresidente Bucaram, el señor expresidente Bucaram tiene más de 65 años y esto le faculta, es más, está ordenado en el Código Orgánico Integral Penal que la prisión preventiva de él tenga que ser diferenciada y que no pueda darse sino un arresto domiciliario. Entonces, nuevamente se hizo bien allá. En el caso del asambleísta Mendoza, pues lógicamente una vez capturado le van a hacer su formulación de cargos. Pudieron haber hecho la formulación de cargos antes sin que él esté presente y haya podido mandar un abogado. Sí, sí se lo pudo hacer. Pero esa es la consecuencia de las actuaciones, en mi criterio, de la Fiscalía, muchas veces apresuradas y apuradas, porque no cumplen con los requisitos de objetividad dentro de una investigación penal. Y se han dedicado, en mi concepto, a perseguir personas en lugar de perseguir los hechos. Dependiendo de la relevancia del caso, se dan este tipo de investigaciones. Sería muy bueno que a través de una coordinación efectiva, pues lógicamente estos procesos tengan sus etapas normales, como es la investigación previa, que es una etapa preprocesal, la procesal en sí, que es la instrucción fiscal, y lógicamente de haber los méritos necesarios, lógicamente un juicio o una audiencia de juicio o de preparatoria de juicio. Doctor Soria, la fiscal ha señalado además que es víctima de amenazas, se refiere a asambleístas que no querrían aparentemente ser investigados. Sin embargo, no ha citado los nombres. En este caso, ¿qué debería hacer? ¿Cuál debería ser el accionar de la fiscalía, si es de la titular de la fiscalía, si está siendo objeto de amenaza? Bueno, en mi opinión, el momento que la fiscal general del Estado recibe amenazas por hacer su trabajo es decir que está haciendo algo bien. Entonces yo felicito y doy mi apoyo completo a la institución de la Fiscalía General del Estado en este sentido. Pero aquí hay que hilar un poquito más, hay que jalar un poquito más del ovillo. Se están haciendo formulaciones de cargos por supuestas ventas irregulares dentro de los hospitales a familiares de incluso expresidentes de la República y de allegados a la prefectura de Guayas. Pero esos hospitales no se reparten solos. Tal vez sería muy importante que además se amplíe, si es que no se lo está haciendo, esperaría que sí, que se amplíe la investigación a determinar cuáles exactamente fueron esos asambleístas o funcionarios públicos que tuvieron injerencia directa para este llamado reparto. Eso será una actuación que le corresponde a la Fiscalía General del Estado y estamos al pendiente nosotros, lógicamente, como sociedad civil y como profesionales del derecho, a la espera de que no solo se vaya en contra de las personas que utilizaron una mal llamada oportunidad de negocio, sino precisamente quién los puso en esa posición de abusar de los fondos públicos.
En el caso de las transferencias realizadas por parte de la empresa pública de agua potable de la ciudad de Quito, pues se ha determinado ya por el Banco Central que estas cuentas nunca fueron hackeadas, las cuentas en el Banco Central, es decir, alguien con sus claves utilizó las claves y mandó las transferencias. Eso tiene que ser investigado. ¿Cuál es el rastro del dinero? En derecho penal económico, uno tiene que seguir el rastro del dinero para poder lograr encontrar a sus responsables. Se corre el riesgo de que este caso, que es penal, se convierta en una bandera política, tomando en cuenta que a raíz de esto varios representantes de partidos políticos han salido a pronunciarse a través de redes sociales a favor del accionar de la Fiscalía, respaldando las quejas que ha tenido en contra de los magistrados. Yo creo que el momento que tú intervienes de forma política en la justicia está mal, de cualquier lado, si es de la Fiscalía, si es de los abogados defensores. Yo creo que eso está mal, porque la función judicial tiene que ser tan fuerte y nutrirse tanto de seguridad jurídica que sus resoluciones no se vean precisamente, ¿cómo puedo decir?, objetadas. Pero que la fiscal general exprese su malestar de manera pública, incluso solicitando, diciendo que no tuviera problema de que se haga un juicio político y que venga lo que tenga que venir, no me parece la manera más adecuada. Creo que, y comparto la frustración muchas veces de la señora fiscal general, pero no creo que sea la manera de hacerlo. Yo creo que existen los mecanismos establecidos en la ley para no entrar en el ámbito comunicacional o mediático, sino directamente en el ámbito jurídico. Muchísimas gracias, doctor. Sé que tiene un compromiso ineludible que cumplir. Le agradezco por su tiempo, por la deferencia que ha tenido para atendernos en esta tarde. El doctor Carlos Soria, experto penalista, que nos ha acompañado para explicarnos esta situación que se dio en el país a raíz de esta catarata de denuncias de corrupción que está investigando la Fiscalía General del Estado. Doctor Soria, muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo. Punto Noticias. Aquí se escuchan bien las noticias.